Muy bien, hermanos, estamos en el último sábado del 2013. Y en muchos lugares se acostumbra a ver predicciones, ¿verdad? En los periódicos sensacionalistas salen predicciones. Yo estaba leyendo lo que no es en sí una predicción, sino algo científico. Hace poco pasó por la Tierra un cometa, ¿verdad? ¿Usted recuerda el nombre del cometa? ¿Ah? Halley. Pero pasó otro, creo que llamaba Ixon. Este cometa en estos momentos ya se ha alejado tanto que está en la órbita de Júpiter. Pero los científicos han detectado que ha soltado grandes cantidades de fragmentos que se llaman ahora meteoritos. Y algunos calculan que esos fragmentos van a llegar en enero del 2014, según los cálculos. Y esta noticia ha hecho que algunos aconsejen tener mucha agua en la casa y comida. Y otros van al extremo de decir que tengan agua, comida. No viven cerca de las costas. Eviten las costas, o sea, las playas, los lugares costeros. Guarden comida, agua. Y otro exageró diciendo, y ámese. Seguramente pensará que cuando escasee el agua, la comida, la gente va a entrar a robarle lo que tiene guardado. Nosotros sabemos que hay un Dios protector, ¿verdad? Que Dios nos protege. Y no sé, estas cuestiones de la NASA y estos consejos, qué tan válidos sean, no vamos a asustarnos, pero es algo que han dicho. Y en esta mañana, yo estaba pensando, hace varios días meditando acerca de este tema. La forma en que los temas los preparo es que en mi devoción personal medito en ciertos asuntos y siento que algo me lleva a investigar o averiguar sobre temas, sobre asuntos que nunca son una luz nueva. Son luces que son antiguas, pero que muchas veces no las miramos o no hemos tenido conocimiento de ella o no se nos ha predicado acerca de ella. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, que hay temas bien difíciles. Y hay temas que son tan difíciles que a veces es mejor ni presentarlos, se podría casi decir. En una ocasión presenté un tema en Nueva York hace años, y fue un tema que trajo bastante, podría decir, algunas personas decirlo como incontroversia. No tanto en sí, digamos, por el tema, sino porque a veces los predicadores que no tenemos nombre, hay cosas que no podemos decir. Pero después a los 15 años llegó un predicador de nombre y dijo lo mismo y ya no hubo problema, que ya un predicador de nombre lo dijo. Pero este tema lo llevo en mi corazón. En mi corazón lo siento así. Y si de pronto hoy ves una característica de Dios que quizás para ti sea nueva, no la puedes creer, está bien. Y quiero empezar definiendo la palabra dolor. El dolor es muy bien conocido. Yo me imagino que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El dolor. Es muy conocido por todos los humanos. Y quienes lo sienten pueden definir el dolor. Y me llamó la atención cuando encuentro que el dolor a veces es definido diferente por las personas. Y he encontrado en lo que he leído que las definiciones de dolor a veces varían o tienen variaciones que tienen que ver con la psicología y la cultura. Yo me quedé aterrado cuando leía eso. Pero con todo esto, el dolor es uno solo. Es el mismo. Y su definición, una de las definiciones de dolor, dolor es un término que procede del latín, que señala una sensación molesta, aflictiva y por lo general desagradable. Y a veces es fuerte, ¿no?
desagradable en el cuerpo por causas internas del cuerpo o causas externas al cuerpo. Y el dolor tiene algunas clasificaciones generales, como son, por la recurrencia, podría ser un dolor crónico o dolor agudo. Y el dolor, cuando es producido por la parte interna del cuerpo, tiene dos grandes grupos o clasificaciones, pero vuelvo y repito, dolor es dolor. Está el dolor somático, cuando el estímulo, porque al dolor se llama un estímulo, también se le llama estímulo, está originado en cualquier parte del cuerpo que no sean los nervios o el sistema nervioso central, el dolor somático. El otro es el dolor neuropático, es el estímulo que resulta de lesiones o alteraciones crónicas en las vías nerviosas periféricas o centrales. Ahora, el dolor por causas externas al cuerpo proviene del conocimiento de acontecimientos que nos afectan. Y podría decir, o de acontecimientos que no ocurrieron. Porque hay personas que pueden estar a la expectativa de que algo ocurra, y si no ocurra, eso le causa dolor, pero es algo externo, no es en el cuerpo. Ahora bien, hermanos, lo que voy a decir quizás sea muy delicado, o quizás puede ser muy inaceptable para personas, pero yo tengo que decir, el dolor que no tiene origen en el cuerpo es el dolor que Dios siente desde el origen del pecado. Para mucha gente es difícil aceptar que Dios siente dolor. O quizás puede ser difícil de entender que Dios sienta dolor. Isaías capítulo 53, que leyó la hermana Villamil. Versículo 3. Habla de Jesús. Y ustedes saben, hermanos, que los versículos, hay versículos que muestran un carácter, el carácter de alguien. Y hay cosas que son aplicadas en el pasado, en el presente, en el futuro. El hecho es que aquí dice despreciado. Voy a leerlo primero. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nosotros al estudiar la Biblia en todos los aspectos, en todas las áreas, un estudiante de la Biblia que recibe estudios bíblicos, un miembro de la iglesia que lee la Biblia y lee comentarios, un miembro de la iglesia que oye sermones, un estudiante de teología que estudia porque tiene que adquirir o ganar calificaciones, o un estudiante de teología porque estudia porque además de las calificaciones quiere aprender más, o un pastor que estudia para predicar un sermón, o un pastor que no solo estudia para predicar sermón, sino para enriquecer sus conocimientos y ponerlos a servicio de otros. Miran los versículos o miramos los versículos de diferentes puntos de vista. A veces los versículos se tratan de ser interpretados de una u otra manera. La Biblia prohíbe las interpretaciones privadas. Es decir, la Biblia prohíbe que una persona vaya con preconceptos para reconocer sus preconceptos en los versículos. La Biblia muestra que la misma Biblia se interpreta. Y cuando la misma Biblia se interpreta es maravilloso. Hay cosas que se escribieron que hay que ver el contexto de la época en que se escribieron.
Pero aquí nos dice despreciado. Usualmente hay una especie de tipo y antitipo para interpretar las escrituras. Yo encuentro personalmente que este es el carácter o lo que ha ocurrido con Cristo desde que el ser humano, desde que entró el pecado en el universo. Despreciado. La palabra despreciado significa, desprecio significa quitarle el precio. Despreciado. Cuando los seres humanos, yo diría también Satanás, pero voy a conservar con los seres humanos, cuando los seres humanos cuando caen en pecado, las cosas materiales empiezan a tener más precio para la criatura creada que Dios. Cuando nosotros leemos en las escrituras el comportamiento después del pecado, o cuando leemos el comentario de la forma inspirada en Patriarcas y Profetas, encontramos de que los antediluvianos empezaron a adorar la naturaleza, a maravillarse con las cosas creadas, y el creador fue dejado a un lado, despreciado. Ya las cosas materiales tienen más precio. Despreciado. Cristo también fue despreciado cuando estuvo aquí. Y ahora en el presente podríamos nosotros pensar si hoy Dios es despreciado. ¿Será que hay seres humanos que le dan más precio a lo material que a Dios? Si así es, Dios también hoy es despreciado. Despreciado y desechado. Desde que el pecado se inició, Dios ha sido desechado. A través de la historia, muchos, hasta conocedores de Dios, han desechado a Dios, lo han puesto al lado en sus decisiones y sus prioridades. Desechado. Y el Antiguo Testamento está lleno de las historias como el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, desechaba a Jesús, el gran Jehová. Lo desechaba. Muchas veces tomaban decisiones sin tener en cuenta a Dios. Desechado. Josué vivió esa experiencia con los gabaonitas. Judas vivió esa experiencia cuando dejó a un lado al Señor para tomar la decisión de venderle. Y hoy posiblemente es posible que el Señor también sea desechado. Cuando en las decisiones a diario lo dejamos a un lado y Él no es consultado, o en las prioridades. Desechado. Varón de dolores. Yo estoy seguro que nadie ha sufrido tanto dolor más que Dios. El dolor externo, repito, que no es de nuestro cuerpo, pero que nos causa dolores por acontecimientos, el conocimiento de acontecimientos, de cosas que ocurrieron o de cosas que no ocurren. Y el dolor que es producido por lo externo, su intensidad es más grande de acuerdo al conocimiento. A veces hay personas que le ocurren cosas o hacen cosas que ni siquiera alcanzan a entender la magnitud, pero Dios lo entiende. Dios ha sido de dolores. Cuando el ser humano peca, a Dios le duele. Experimentado en quebrantos. Mucha gente ha estado quebrantada a través de la historia. Y cuando alguien está quebrantado, no está solo. Dios está con él. Dios es experimentado en quebranto. Cuando leemos la palabra de Dios o cuando hablamos con personas,
Hay mucha gente que quiere rápidamente asignarle a Dios características de los humanos y no está mal hecho eso, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay mucha gente, y a través de mi vida yo he escuchado a la gente hablar acerca de la ira de Dios, pero cuán poco oigo hablar del dolor de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 6, yo quiero decirle, hay muy poquitos versículos acerca del dolor de Dios. Podría decir que yo casi encuentro solo 3 en la Biblia. En Génesis capítulo 6, versículo 6 dice la palabra de Dios: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero ese arrepentimiento de Dios allí hay que saberlo entender. Porque el libro de Job dice que Dios no es humano para arrepentirse, no es hombre para arrepentirse. El arrepentimiento de Dios es diferente al arrepentimiento del hombre. Porque el arrepentimiento del hombre es el resultado de acciones del hombre como un ser imperfecto que se equivoca. Y dice, me arrepiento, me corrijo. Pero Dios no se arrepiente en ese sentido. Muchas cosas de Dios dependen de la reacción humana. No es mi tema ese, algún día tocaré el tema de lo que significa el arrepentimiento de Dios, pero quiero mostrar aquí que le dolió a Dios en su corazón. Le dolió mucho. Las consecuencias del pecado traen dolor a Dios. Porque las consecuencias del pecado son sufridas por los seres que Dios creó y ama. Y claro, son por el pecado de ellos. Dios no es un Dios insensible. Dios es un Dios que siente. Eso me lo muestran las Sagradas Escrituras. Y a Dios le duelen las consecuencias del pecado, pero al Señor también le duele, aunque pocas veces lo ha hecho el Señor. Podríamos contarlo con los dedos de las manos. A Dios también le duele castigarlo. Y vuelvo a repito, son muy pocas las veces que Dios ha castigado al ser humano, son muy poquitas. Sino que las consecuencias del pecado, mucha gente le llama castigo de Dios, pero son consecuencias del mismo ser. Dice en Joel capítulo 2, versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Se duele. Mis hermanos, yo puedo y me imagino el dolor de Dios al expulsar a nuestros primeros padres del huerto del Edén. El dolor. Yo imagino el dolor de Dios ante el homicidio, el asesinato de Abel. Me imagino el dolor de Dios. Yo imagino el dolor de Dios de tener que decirle a Caín que se aparte de su presencia. Yo imagino el dolor de Dios cuando las aguas suben de nivel y la gente empieza a morir por el diluvio, y algunos suben hasta las montañas más altas y ya no pueden más y mueren. Yo me imagino el dolor de Dios. Le duele impartir el castigo. Y aunque el dolor de Dios solo es un dolor externo, de acontecimientos externos, y el hombre también tiene dolor externo. Ustedes ya hablamos del dolor físico, es muy conocido el dolor interno,
que es producido por el mismo cuerpo. Pero el dolor externo del humano en su mayoría es causado por defectos de carácter. El dolor externo del humano por lo general es causado por defectos de carácter. Por ejemplo, el orgullo. Quien esté empapado del orgullo puede llegar a tener dolor por no ser el primero. Y a más orgullo, más dolor. Y unido el orgullo al conocimiento de lo que ocurre, más dolor. Por no poder ser el primero y el mejor. Egoísmo. Dolor de no tener todo solo para sí. Porque el egoísmo no se puede compartir, porque el egoísmo todo es para sí. Claro, hay medidas de egoísmo y medidas de orgullo. Egocentrismo. Dolor por no poder ser el centro de todos y de todos. No tiene nada que ver con una enfermedad nada del cuerpo, pero es un defecto de carácter. El centro. En muchas veces se hacen comentarios. Alguien comenta, sí, viste, estaba aquí y nadie me volvió a ver. Yo fui al sitio y allá me encontré a fulano y ni siquiera me saludó. Y lógicamente que hay personas que pueden tener más estos rasgos que otros. Egolatría. Podría ser un dolor por no ser admirados o adorados. ¿Ustedes creen que hay personas que quieren adoración? Es posible. Existe la egolatría. Celos. Puede producir un dolor de que otros alcancen éxitos, reconocimientos y logros. Quizás pueden haber muchos. Voy a mencionar dos más. Exaltación propia. Si una persona quiere exaltarse, puede tener dolor de no poderse exaltar ante otros. Y voy a mencionar otra que es muy difícil de entender porque a veces la confunden con identidad. Estima propia, autoestima o método humanístico. Dolor de no lograrlo por sí mismo, porque la autoestima y la estima propia es un método humanista en que la persona cree que puede solo, se estima que puede, dejando a un lado a Dios, por supuesto. Entonces, en resumen, el dolor humano de origen externo es causado por defectos de carácter. Ahora, vamos a ver el dolor de Dios, que también es, el dolor de Dios no es algo interno que de Él, sino algo que viene hacia Él. Y también aquí podríamos decir una persona que esté con Cristo, que esté empapada de Dios, puede tener el tipo de dolor de Dios. Dolor de Dios es causado por su perfección de carácter. El dolor de Dios es causado por su perfección del carácter, que es el amor. Dolor por el sufrimiento humano, dolor por la muerte, dolor por la violencia o por los que se pierden. A Dios le duele. Y también aquellos que se han entregado al Señor, y debería ser la experiencia de nosotros, y así lo dijo Jesús: sed perfectos. Ahora, cuando me dice a mí el Señor Jesús, sed perfectos, y le dice a los discípulos, y dice a nosotros, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando dice ser perfecto, no quiere decir que soy perfecto, voy a salir a volar, ya puedo volar. Se está refiriendo a la actitud. Un cristiano puede ser perfecto en actitud. Eso lo dijo Jesús. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y luego le explica en qué sentido de perfección, en que Dios hace salir el sol para buenos y malos,
Es decir, la actitud de Dios podemos tenerla nosotros. Y cuando nosotros tenemos la actitud de Dios, cuando nosotros somos perfectos en esa área del carácter, nosotros también podemos sentir dolor por cuestiones externas a nosotros. Por ejemplo, vean los ejemplos conocidos. Hace mucho tiempo estaba en casa de un familiar. Y en esa casa había una empleada del servicio que era una hermana muy consagrada, muy entregada al Señor. Y la hermana me preguntó acerca de un anciano de iglesia, un predicador tremendo, un hombre que levantó iglesias, que era poderoso en la palabra. Me preguntó ella, quiero preguntarle una cosa, pero que tengo una pregunta, tengo una curiosidad, no sé si usted me podrá dar una respuesta. Y lo hago es porque, perdóneme si está mal hecha la pregunta, me dijo ella. Y yo le dije, no, está bien, hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dijo, es cierto que el hermano tal, de tal iglesia, y era un predicador, como digo, poderoso en la palabra, era anciano de iglesia y conocido. Es cierto que el hermano tal cayó en adulterio, me preguntó esa hermana. Y yo le dije, hermana, de acuerdo a lo que tengo, el conocimiento que tengo, eso es cierto. Y esa hermana se puso a llorar. Lloraba inconsolable esta hermana. Le dolía que este anciano hubiese caído en adulterio. Ella lloraba. Y yo vi en esa hermana una semejanza al carácter de Dios. Si ella no hubiese sido perfecta en actitud, lo único que hubiera hecho es, bueno, ahora hay que compartir esto y empezaría a contarle a todo el mundo. Porque el que no tiene esa actitud de Dios, muchas veces hasta se goza en la caída de otros. Pero el que está con Dios le duele la caída de otros. La otra experiencia fue hace poco, donde María Luisa estuvo, como hay muchas iglesias, pues puedo decir esto aunque no va a mencionar nombres, en ese distrito que era bien grande, desde la ruta 20 hasta Florida y de Alabama hasta la costa, cuando empecé en ese distrito. La primera persona que bauticé en ese distrito, aquí por años, casi 6 años, fue miembro de la iglesia, cayó en adulterio. Y la esposa lo dejó y él tuvo que seguir con la mujer con que él cayó. Sintió en su corazón arrepentimiento y fue a la iglesia a buscar al Señor. Seguramente lo buscó en oración también. Y fue a la iglesia y solo llegaba y se sentaba en la parte de atrás y en silencio orándole al Señor. Hasta que se le acercó un anciano y le dijo, por favor, a esta iglesia no vuelva. Hermanos, una iglesia prohibiéndole a un pecador que no una iglesia, vamos a decir un líder o quien sea, es doloroso. Y ese no es el carácter de Dios. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios sufre. A Dios le duele. Dios es amor. El amor es sufrido. Así dice Corintios, ¿verdad? Corintios 13. A través de los años me ha dado tristeza cuando cogen a Corintios 13 y lo ponen entre el amor de novios. Nada tiene que ver. Ahí me refiere a eso.
y tratan de aplicar a Corintios porque dice amor y tiene cositas bonitas, aplicar en otros tipos de sentimientos que no caben. Corintios 13 habla del amor de Dios. No tiene nada que ver con el amor sexual o romántico entre parejas. Ahora hay unas características allí que si alguien es un cristiano y tiene su pareja o enamora a su novia y tiene las características de Dios, pues la va a amar mejor, mucho mejor. Lógicamente que no va a salir ahí que no busca lo suyo, porque el que enamorado quiere conquistar a la enamorada, ¿verdad? Pero Dios es amor. Dios se compadece. En Salmos capítulo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios se compadece. Y no solo Dios se compadece, Dios también se entristece. Mateo capítulo 26, versículo 38, dice allí: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué dijo Jesús? Mi alma. Ahora, cuando dice Jesús mi alma, está hablando en el término bíblico, todo su ser, ¿sí? Todo su ser. Y el ser de Jesús es más extenso que nosotros, divino y humano. Mi alma está triste hasta la muerte. Y el Señor se entristece tanto por el pecador o por el que pierde, que en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, él se conduele tanto. En Ezequiel 18, 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. El Señor, lo contrario al dolor y la tristeza que Dios siente, también el Señor siente gozo. Dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer, pero usted lo quiere, lo puede leer. Versículo muy conocido en Lucas 15, 7 y 10. Dice que hay gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Hay gozo. Y el Señor, sabemos nosotros también, que el Señor no quiere que nadie perezca. Eso lo dice, y lo hemos leído muchas veces en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Hablando hasta de la venida del Señor, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay una buena noticia. Un día el dolor va a terminar. El dolor va a terminar para los humanos y el dolor va a terminar para Dios. Un día Dios no va a pasar más dolor. ¿Saben una cosa, hermanos? Que yo estaba pensando que cuando yo tomo una decisión que no agrada a Dios, lo primero que yo pienso, como dije ahora, es no agrada a Dios. Y a veces pensamos en la ira de Dios, pero mis hermanos, cuando fallamos, a Dios le duele. Como a un padre le duelen los hijos. Y el Señor se ha comparado muchas veces con los padres. Quiere entender, mostrar la actitud de Él, es una actitud de un padre amoroso. Hasta dice: si vosotros que sois malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dios quiere darnos buenas dádivas. Yo sé que de que Dios le duela lo que nos pase, de que Dios sienta dolor, de que Dios está a la vez en control. Todo esto para las personas que están pasando por momentos difíciles es difícil de entender.
estaba preguntando si a Dios le duele lo que le pasa a los humanos, le duele todas estas cosas, ¿por qué no actúa? Pensé yo, pero también yo mismo encuentro para mí la respuesta, que Dios no es un Dios egoísta que va a imponer. El universo va entendiendo el carácter de Dios y va entendiendo que el único camino para el gozo total, no voy a meter felicidad porque la felicidad tiene las connotaciones también, Dios puede ser feliz, para el gozo total y el éxito total del universo, el único camino es el camino de Dios. Y un Dios maravilloso permite las cosas, y en las cosas duras nosotros crecemos en la gracia y crecemos en la confianza hacia Dios. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, está la promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios quiera que el Señor nos ayude a entender el carácter divino de nuestro Creador, que Él nos ama, que Él se compadece, que Él le duele el castigo y el pecado, y que Él está dispuesto a ayudarnos siempre, y podemos contar con Él como un Padre tierno, único y verdadero. Que Dios le bendiga.